Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a esta nueva clase 3.1.2 que vamos a llevar de la mano de la materia de psicología de la segunda y tercera edad. Y el día de hoy nos vamos a centrar en un tema que pues pocas veces lo vemos en un adulto, en un anciano. ¿Por qué? Porque usualmente nos enfocamos en las primeras etapas, llámese infancia, llámese adolescencia, pero cuando llegamos a la etapa adulta pensamos que esto se detiene, ya no hay un porqué y hay un impedimento para seguirlo estudiando. Y no es así. Entonces vamos a abarcar lo que es el desarrollo cognitivo del adulto y la vejez. A pesar de que sí, a los 28 años hombres y 26 mujeres, el cuerpo se ha desarrollado completamente, no significa que no vayan a haber cambios significativos en toda esta parte biológica, llámese dentro de un órgano, y sabiendo que el encéfalo o cerebro es un órgano más, también va a sufrir sus cambios correspondientes y por ende va a tener una afectación tanto positiva como negativa en este ámbito cognitivo, ¿no? Ahora, para ello nosotros tenemos que retomar cierto conocimiento previo, conocimiento tal vez que ya tiene mucho que se abarcó, y es retomarlo desde la filosofía griega. ¿Por qué desde la filosofía griega? Recuerden que la filosofía es la madre de todas las ciencias, que es una de las áreas más antiguas de conocimiento, exceptuando todo el conocimiento prehispánico que ya existía desde muchísimo antes, ¿no? Pero retomando esta parte dimensional de las facultades mentales, los griegos nos decían esto, que existía vida, y al que existir vida tenía que haber una dimensión vegetativa. Todo esto lo tienen ustedes en sus diapositivas y va a ser mucho más fácil que lo vayan siguiendo. Una dimensión vegetativa que iba a tener la facultad de nutrición meramente del cuerpo. ¿Cuáles son los nutrientes del cuerpo? Es decir, yo tengo aquí un refresco que, si ustedes se pueden analizarlo, tiene dos sellos, los cuales contienen cafeína y endulcorantes o mucho azúcar, ¿no? Que al final a cabo no van a dar una nutrición al cuerpo humano. En cambio, también tenemos ciertos nutrientes que nos aportan los vegetales, las carnes, las proteínas, las legumbres, etcétera, 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 que estarán nutriendo toda esta parte vegetativa o nuestra parte orgánica. ¿Qué es lo que va a pasar con esta dimensión vegetativa? De igual manera tiene la facultad de crecimiento. ¿Ustedes cómo pueden identificar a simplemente la desnutrición? No por el estado de la panza, porque puede haber una persona sumamente llenita, pero en estado de desnutrición. ¿Y cómo lo puedo notar? En los índices de crecimiento, no hacia los lados. Un índice de crecimiento adecuado para la edad te está diciendo que tiene que medir cierta estatura. Que sí van a participar diferentes factores, sí, pero al final a cabo tiene que haber un crecimiento normal. Incluso cuando la madre durante el embarazo no tiene un desarrollo adecuado, una alimentación adecuada, el niño no se desarrolla completamente y salen bebés muy pequeños, o incluso hay abortos espontáneos, ¿no? Y por último, la dimensión vegetativa nos va a servir para la reproducción, que es el fin de la humanidad. Uno de los principales fines de la humanidad es el acto reproductivo. Ahora, otra de las dimensiones es una dimensión sensitiva, la cual va a trabajar toda esta parte cognoscitiva en cuatro
sentidos internos, el sentido común, imaginación, memoria estimativa y cognitiva. Memoria estimativa en los animales, es decir, saben dónde se encuentra el río, el lago, el agua, saben dónde se encuentra el alimento y por eso suelen regresar constantemente. Ejemplo claro, la migración de las mariposas monarcas. Siempre llegan al mismo lugar, pero ¿cómo? Porque hay una memoria estimativa. En la cuestión cognitiva, el hombre puede tener esa memoria de recordar datos, recordar hechos, recordar diferentes memorias más significativas, más elaboradas. Pero también hay sistemas o sentidos externos, que son 5 que ustedes ya conocen, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Que son externos porque al final a cabo toda esta situación están percibiendo situaciones externas de nuestro mundo. Yo estoy sintiendo aquí un café caliente y por ende mi sentido del tacto está teniendo esa estimación. Lo puedo leer, lo puedo observar, lo puedo tener en un gusto, incluso lo puedo oír cuando se está haciendo. Entonces, esos dos sentidos van a estar esos dos tipos de sentidos, que son externos e internos, van a estar en convivencia en un área cognoscitiva, ¿vale? Pero también esta área sensitiva tiene que ver con lo afectivo. Afectivo irascible y afectivo concupiscible, es decir, lo que es real y lo que no, ¿vale? Una de las terceras áreas, según la filosofía, es en la dimensión racional, donde vamos a tener dos facultades, una de inteligencia y otra de voluntad. El ser humano se ha caracterizado por el uso de la razón. Entonces es una dimensión o una facultad de inteligencia. Pero también el ser humano tiene esa voluntad que tal vez otros seres no lo tengan. Por eso las enfermedades mentales para los griegos era una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque perdían la voluntad, como en el caso de la depresión, que se apagaban ciertas capacidades que presentaba el sujeto en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? La cognición tenemos que entenderla como la acción y efecto de conocer a través de las facultades cognitivas y racionales. Repito, acción y efecto de conocer, esa es la cognición, el acto que ustedes hacen constantemente. Vamos pasando por una carretera y me doy cuenta que hay ciertos señalamientos, hay ciertos lugares, y cuando voy de regreso digo, sí, ya estamos a menos tiempo porque aquí está una tienda que decía esto y yo la vi cuando íbamos de ida. Eso es un acto cognoscitivo. Todos estos actos cognitivos incluyen procesos los cuales adquirimos y usamos la información, el pensamiento y el lenguaje, la memoria y la capacidad de aprender, ¿vale? Ahora, ¿qué es la percepción? La percepción es el proceso activo, selectivo e interpretativo de registrar el mundo exterior y tomar conciencia de sí mismo. No es lo mismo ver que percibir. Yo cuando estoy percibiendo con los 5 sentidos. Ese acto de yo estoy recibiendo información del mundo y la estoy analizando, la estoy discriminando y la estoy reinterpretando para darle un porqué. Es que tengo temperatura. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo caliente. Es que esa persona no le caigo bien, ¿pero por qué? Porque estoy viendo los gestos, estoy viendo cómo me habla, si me está diciendo algo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación de interpretación. Y para ello hay dos situaciones de suma importancia para poder interpretar nuestro mundo. La sensación se refiere a los datos sensoriales puros de sentido.
es decir, como yo se decía, lo que percibimos a través de los sentidos. Y la percepción es el proceso de crear patrones significativos a partir de datos sensoriales puros. Yo siento, interpreto, hago. Ese es el proceso que nosotros vamos a tener. Y para ello pues tienen una tabla donde les hablan cómo funcionan los sentidos y qué parte orgánica van a actuar como traductores tanto de la información y cómo se va a interpretar dependiendo del área cerebral. Por ejemplo, la visión es la estructura sensorial, sería el ojo. Cómo se traduce a través de los bastones y conos de la retina, y el área que lo procesa, el lóbulo occipital, vía de nervio óptico occipital, se procesa acá atrás, ¿vale? Entonces eso ya lo veíamos un poquito cuando hablábamos de psicofisiología, ¿no? Entonces no me detengo tanto tiempo ahí. Los estados de los órganos sensoriales en la vejez. ¿Qué pasa con la visión? Durante el envejecimiento normal, que hablábamos la sesión pasada, que hay un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. El tamaño de la mancha ciega aumenta, los campos visuales se reducen en forma progresiva, la adaptación a la oscuridad es más lenta, es decir, nuestro ojo va perdiendo sus funciones. Por eso es tan común que en la edad adulta, en la edad de la vejez, se vaya perdiendo la capacidad de percibir a través de el ojo. Empiezan a ocupar ya lentes para vista cansada, como comúnmente se dice, pero también empiezan a sufrir malestares como cataratas o que van perdiendo la visión progresivamente. Pero es propio de esta situación del envejecer, ¿vale? De un envejecimiento normal. Profe, entonces me está diciendo que yo voy a tener que ocupar lentes de viejo. Sí, seguramente. ¿Por qué? Porque al igual que nuestros órganos se van desgastando, la función que le va brindando a nuestros órganos no va a ser la misma que la de un adolescente, ¿no? Entonces por eso empiezan a tener ciertos trastornos mentales que son mucho más comunes en estas edades, como las cataratas seniles, el glaucoma, la situación de la ceguera, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale, chicos? Entonces, en esta situación, pues yo tengo que tener entendido cómo nuestro órgano o el órgano de la vejez, en este caso las personas en la tercera edad, pues van a empezar a cambiar y por ende van a empezar a tener una afectación en la vida y en la forma de comportarse por ende. La audición. La audición, el 90% de la población de ancianos internados en los asilos sufren trastornos auditivos. Los enfermos que tienen aparatos auxiliares de la audición con frecuencia no los usan y son negligentes para reponer las pilas. ¿Qué pasa? Uno de los aparatos sensitivos que se ve afectado es la audición, dado a que el mismo desgaste, dado a que el estilo de vida, el uso constante de los audífonos, por ejemplo, en nuestras épocas, van a estar afectando la audición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No van a empezar a escuchar bien y es algo muy renuente para todos aquellos que ocupan su aparato para la sordera, que no lo quieran ocupar por una situación tal vez de ego, por una cuestión de económica o porque causa cierta incomodidad el acostumbrarse. De igual manera, el gusto y el olfato van a ir desapareciendo poco a poco. Por eso a la abuelita que cocinaba tan rico en toda su vida, de repente llega a la edad de la vejez, a la tercera edad, y empieza a cocinar muy salado, desabrido. ¿Por qué? Porque al final acabó las papilas gustativas fueron dañándose a lo largo de la vida y por ende ellos tienen que tener otro tipo de condimentos para que les sepa la comida. Por eso le echan mucha sal, mucha pimienta o XY, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a tener una afectación. En la cuestión del tacto, sabemos que el cuerpo pues va perdiendo la elasticidad, la firmeza, y por ende va a tener una pérdida del tono muscular que hace que la piel pues, se vuelva rugosa. En esa situación, quien se va a ver más afectado son los pacientes que encontramos en cama o postrados en una silla de ruedas, o meramente en la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden perder la sensibilidad del cuerpo, se pueden llagar, se pueden tener diferentes situaciones, las cuales son propias de la edad. Es decir, una persona que está totalmente recostada en cama seguramente va a desarrollar llagas, y por eso se les tiene que estar moviendo en diferentes posiciones para que el cuerpo pueda respirar y no se llegue a enllagar. Por ahí la universidad tiene convenio con un asilo. Esperemos los que se encuentren cerca pues puedan asistir a alguna práctica en su momento en ese asilo y vean las condiciones que se encuentran estos ancianos, donde se les explica pues lo del pie diabético, las heridas, cómo se trata y todos los cuidados que tienen que tener. Los ancianos van perdiendo esta plasticidad cognitiva, que a su vez van a tener una afectación enorme en su lenguaje. Es decir, que van a empezar a olvidar palabras, van a empezar a olvidar oraciones, dichos y muchísimas situaciones por el ende, que va a dificultar la comunicación con las demás personas. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la privación sensorial en los adultos mayores? Cualquiera de los sentidos. La falta de los estímulos en los entornos puede causar síntomas como angustia. Las personas que dejan de oír experimentan. Las personas que, sí, correctamente dejan de oír. No que nacieron sordos, sino que dejan de oír, que habían desarrollado el oído y de repente lo pierden por enfermedad, por edad y todo ello. Van a experimentar una angustia enorme, porque van a ir perdiendo esa capacidad que los hacía funcionales hasta cierto punto. Van a experimentar tensión, falta de concentración, facilidad para ser sugestionados. Por eso luego los abuelitos siempre compran todo, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado con ellos. Ilusiones físicas, fantasías sensoriales vividas, como lo puede ser cuando hay pérdida de algún miembro. Se le conoce como el miembro fantasma, donde dices que sigo sintiendo dolor en la pierna aunque ya no la tenga, ¿no? E incluso alucinaciones, que son propias cuando van perdiendo todos los sentidos. La percepción: existen varias maneras en que el encéfalo organiza e interpreta el complejo flujo de información de los diversos sentidos y crea experiencias perceptuales. Esta parte de la percepción de un adulto mayor va a ser muy distinta a la de un adolescente, un adulto joven. ¿Por qué? Porque el mal funcionamiento o el desgaste cognitivo los van a llevar a percibir de forma diferentes, acorde a su sistema. Por eso puede estar haciendo mucho frío y ellos perciben un día muy caluroso, porque hay una afectación ya a nivel cognitivo, que están dando las señales hormonales muy diferentes, que se puede notar mucho en la menopausia, ¿no? En la cuestión del pensamiento, el término genérico que nos indica conjunto de actividades mentales, tales como el razonamiento, la abstracción, la generación, etcétera, cuyas finalidades son, entre otras, la resolución de problemas, la adopción de decisión y la representación de la realidad externa. Actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, la capacidad de participar en consecuencias de conducta realizadas. ¿Qué pasa con el pensamiento? Es esa elaboración cognitiva que engloba muchísimas situaciones. No solamente es de yo me voy a poner a pensar, sino hay una abstracción, un razonamiento, una generalización y muchos procesos mentales superiores.
los cuales se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo con el estudio o con diferentes participación en diferentes contextos, ¿no? ¿Qué pasa con el pensamiento? Pues se aletarga. Es un pensamiento muy disperso, donde van al refri, lo abren y se quedan pensando, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué venía? Y de repente ya encontramos que tiene un martillo en el refri. ¿Por qué? Porque al final al cabo hay una pérdida de esas habilidades cognitivas relacionadas con todos estos procesos superiores, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los diferentes elementos del pensamiento? Pues tiene que ver con imágenes, conceptos y lenguaje. Ahí tienen una tablita que la tendrán que leer más tranquilos para no alargar tanto la clase, donde se nos dice, por ejemplo, en el lenguaje que va a haber fonemas, morfemas, gramática, semántica, sintaxis, que es básicamente cómo emitimos un sonido, cómo lo recibimos, cómo lo analizamos, cómo lo interpretamos y cómo lo comunicamos. Es decir, los abuelos van a perder mucho de ese lenguaje y por eso empiezan a hablar. Ustedes vean a una persona mayor hablar, hace pausas muy pronunciadas. Es que sí, te decía que muchas veces, pues, y muchas veces ese sonido característico de la boca. ¿Por qué? Porque están tratando de articular ese lenguaje que es propio de la edad. No es porque tu abuelo ya se le vaya la hebra, no, porque están tratando de articular, están tratando de ser lo más claros posibles. Tenemos diferentes tipos de pensamiento. Pensamiento divergente, que es el pensamiento que satisface los criterios de originalidad, inventiva, flexibilidad. Es decir, todo aquello que nos ayuda a crear una historia. Pensamiento convergente, pensamiento dirigido hacia la solución concreta de un problema. Es decir, crear o ver la solución más adecuada. Por eso hagan 2 preguntas a sus abuelos o como evaluación a sus pacientes geriátricos. Es decir, créame una historia y vamos a ver cómo la hila. O qué pasaría, cómo solucionar este problema. Y vas a ver la capacidad cognitiva que tienen a través de ese pensamiento que están desarrollando. De igual manera tenemos un pensamiento inductivo y otro deductivo. Deductivo, de deducir. Ah, mira, como esto es un refresco y refresca, este es otro líquido que también puede refrescar. Eso es deductivo. Inductivo es básicamente ir de lo particular para llegar a lo general. Es decir, el agua refresca. Solamente el agua. Entonces yo puedo decir que muchos de los líquidos refrescan. Ese es un pensamiento que los abuelos tienen también. Ahora, de igual manera tenemos que abarcar procesos mentales como es la atención. De la información recibida seleccionamos algunos elementos para su procesamiento posterior y en ese proceso también le damos significado de información. ¿Se han de haber dado cuenta alguna vez que están hablando con una persona mayor y dice, ¿de qué te estaba hablando? ¿Por qué? Porque han perdido parte de esa atención. Yo puedo decir, y este es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que tienen que estar con sus pacientes. Sí, ustedes tienen tal vez su libreta de notas. En mi caso, pues yo la llevo en una agenda, la agenda de Colepa, de Unidem más bien. Básicamente tienen que tener la capacidad tanto de tomar notas, por ejemplo aquí, tomar notas acorde al paciente, pero también hay momentos que tienes que dejar de escribir y poner, focalizar toda tu atención en ese momento. No tienes que estar escribiendo ahí, tienes que tener la suficiente retención para que cuando termine tu sesión tú puedas hacer tu notita terapéutica, ¿vale? Entonces son habilidades que ustedes tienen que trabajar. Simplemente se los puedo apostar.
algún familiar les dice, acuérdate de este número. Y les dice el número y de repente tú estás 55999, y de repente te hablan de otra cosa y se te olvida. Por eso muchos nos dicen, no me hables, que se me olvida. 55 o cuando te mandaban a la tienda, quiero jabón, jamón, papas, shalala. Y tú ibas y de repente se te olvidó que iba a comprar y se te olvidan las cosas. Que tiene que ver con la atención. ¿Cuáles son las bases o las fases más bien? La selección de la atención, mantenimiento de atención y cambios de objeto o actividad. Yo me interesa algo, pongo atención, mantengo la atención en ese proceso y ya después modifico mi atención a otra situación, ¿vale? La atención se puede ver afectada tanto por la cultura. Por ejemplo, con un japonés, ellos te ponen atención y dejan todo lo que están haciendo. Entonces te van a decir, fue por esto y esto y esto y así. Entonces, y el mexicano, no, el mexicano está con el celular, tú le estás contando. Ah, sí. Entonces tiene que ver una cuestión cultural. El sexo. Las mujeres tienen más atención que los hombres. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene mayor capacidad de análisis. Nos duela a quien nos duela, pero es así. Por la edad, no es la misma atención de un niño, de un chico de 15 años a un señor de 60, 70, 80 años. La personalidad, si son personas muy obsesivas, pues claro que te van a poner atención, pero hay quienes son más histriónicos, que tienen otros tipos de rasgos y que tal vez no te pongan tanta atención. Los estilos cognitivos, es decir, si tú lees, si tú repasas, si tú estás teniendo ese acercamiento con esa atención. Los intereses personales, si a mí no me interesa algo, pues no voy a poner atención. Pero si me interesa, claro que lo voy a hacer. El ruido o el ambiente externo, es decir, hay quien puede concentrarse con música y hay quien necesita estar en total silencio. Y la incomodidad física, si hace mucho calor, si la banca está dura, si no me puedo recargar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una incomodidad. Ahora, en esta parte de atención puede hablarse que es voluntaria, involuntaria y habitual. Voluntaria es donde yo digo, bueno, tengo que poner atención en mi clase y centro toda mi atención o parte de ella en la clase. Involuntaria, de repente estás esperando el transporte y te quedas viendo hacia un lugar, tal vez a un anuncio o algo. No estás teniendo la voluntad de prestarle atención, o de repente vas en la combi y vas escuchando el chisme, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿por qué se me vino a la mente este nombre? Ah, porque fue una atención involuntaria que te llevó a tener esa relación. Y la habitual, correspondiente a la situación. Muchas veces se te pide que te concentres en ciertas áreas de tu vida. Todos esos son procesos mentales. La memoria, nosotros tenemos que entender que hay memoria a corto y largo plazo, pero también memoria sensorial. Es decir, si tú te quemaste alguna vez con el fuego, tu cuerpo ya sabe que se siente eso y solamente acercando la mano va a empezar a sentir. Esa es una memoria sensorial. O cuando vas a algún lugar que no te agrada, tu cuerpo va a empezar a enchinar. Esa es memoria sensorial. Memoria a corto plazo son breves registros de cosas que han pasado hace poco tiempo. Es decir, ¿qué desayunaste el día de hoy? Relátame qué desayunaste. Y empiezas a tener esa memoria a corto plazo, que al final al cabo dices, bueno, ya desayuné y ya se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque no lo voy a ocupar más allá. Y la memoria de largo plazo, que es la que mantienen muchos de los adultos, es porque lo han vivido, le dieron un significado y por ende lo recuerdan. Y a ellos se les dificulta la memoria a corto plazo, ¿vale? Si se dan cuenta, toda esta situación de la memoria, el aprendizaje, la percepción, los sentidos van a afectar la parte cognitiva.
Y la parte cognitiva pues es básicamente de lo que sufren los adultos mayores, que empieza a haber demencia, empieza a haber Alzheimer, empieza a haber ciertas situaciones relacionadas con la cognición. Dice, aspectos que influyen en la memoria de los adultos mayores. El entrenamiento intelectual, que tanto desarrollaron esta parte cognitiva. Por eso a los ancianos se les pone a hacer sopa de letras, cursigramas, a que pinten, a que lean. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento. La inteligencia o capacidad de juicio. A mayor grado de estudios probablemente tu memoria no se va a ver afectada tanto en esta situación. Una buena oxigenación, cómo están respirando. ¿Por qué? Porque si no llega oxígeno al cerebro se empieza a morir, que era lo que pasaba con el COVID. El interés en la disciplina o el conocimiento que le gusta. Si hay personas que cuando iba al asilo que les gustaba mucho, por ejemplo, las canciones de José Alfredo Jiménez, sabían todas las canciones, pero de otro artista, aunque fuera contemporáneo, no se los aprendía. Entonces había un interés por esa disciplina y por ende se las aprendían y era un ejercicio cognitivo. El estado de la salud física, cómo se encuentra su organismo, y de la salud psíquica, cómo se encuentra emocionalmente. Las circunstancias y condiciones ambientales, es decir, si vive en un ambiente lleno de contaminación, lleno de ruido, pues claro que va a afectar toda esta parte de la memoria. La depresión, el estrés, la seguridad y la ansiedad, miedo de la irritabilidad, que son partes que pueden afectar la memoria. Las pérdidas y cambios repentinos, que es algo que afectaba mucho, que lo hablábamos la clase pasada y lo hablaremos cuando hablemos de vejez y sociedad, ¿no? ¿Cómo reducir el olvido? 1. Motivar. ¿Cómo motivamos? Por ahí llévense de actividad extra. Chequen el video de 75 y más. No solamente la canción corta, sino todo el video completo, que dura 7 minutos, no es mucho tiempo. Donde van a explicar cómo este proceso de motivación puede ayudar a reducir el olvido. La práctica de habilidades de retención, es decir, acuérdese de esto, que es mucho de lo que se hace en los asilos. Confiar en la capacidad para recordar. Reducir al mínimo las distracciones, mantener la concentración y ciertos hábitos en los cuales puedo ayudar a que la persona se focalice en ciertas situaciones. Denles una tarea, no les estén encargando tantas tareas. De repente están cosiendo o tejiendo y les empiezan a bombardear y cómo y esto y esto y esto, y la persona se queda así de ¿cuál contesto? Y al final al cabo no te va a contestar ninguna. Mucha paciencia ahí, ¿vale? Ahora, el anciano va a perder mucha capacidad cognitiva y junto con ello mucha capacidad de aprendizaje. Eso no significa que no van a poder aprender, solamente que van a aprender cosas que ya lo habían hecho. Por eso, juegos de memoria, memorama, serpientes escaleras, donde tienen que focalizar su atención, les va a ayudar para aprender algo que les guste, algo que les llame la atención, algo que fomente la creatividad y la comprensión. Y esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Repetir, motivar, repetir. ¿Por qué? Porque será un proceso de estimulación constante. Ay, es que Juanito, ya te enseñé las letras, las vocales, y ya se te olvidaron. Sí, porque es un acto que las va a estar repite y repite para que su cerebro llegue a tener cierta plasticidad, cierta autonomía para poder recordar ciertas cosas, no todo. Te las va a decir tal vez en ese momento y al otro día ya se olvidaron. Vuélveselas a repetir otra vez y otra vez. No es con el afán de aprender, es con el afán de estimular el sistema nervioso central en la parte cognitiva. Ellos van a tener aprendizaje asociativo, es decir, hazlo de esta forma, te ven, lo hacen.
Van a tener un aprendizaje cognitivo que sí tiene que ver con el estudio. Un aprendizaje social, es decir, cómo me convivo con todas las personas. Es tan padre ir a un asilo porque empiezas a escuchar y dices, es que fulanita de tal es bien enojona. Es que fulanito de tal le come muy rápido. Es que aquí yo solo con mis comadres. Y empiezan a tener esa convivencia y están teniendo un aprendizaje social de lo que hace, no hace, cómo es, cómo no es. Y van aprendiendo poco a poco. Ellos, los ancianos, son observadores. No porque ya hayan perdido capacidad de vista, no significa que no te presten atención. Es más fácil que te digan, te hiciste este cambio, ¿vale? Entonces, toda esa situación tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué es lo que va a pasar en este ámbito, chicos? Nuestra parte de los procesos mentales, procesos cognitivos, memoria, atención, percepción, aprendizaje y todo lo demás, van a implicar un gran hecho para definir la inteligencia. Todo anciano va a bajar su coeficiente intelectual. ¿Por qué? Simplemente por el desgaste del sistema. Entonces, tenemos que medir los parámetros. ¿Cuál es un parámetro normal para una persona de cierta edad? Es decir, es que ya está por debajo de lo normal por poquitos puntos. Es normal. ¿Por qué? Porque van a empezar a perder capacidades. Seguramente un área de su vida va a ser muy alta y otras no. Pero eso tiene que ver mucho también con la herencia. Por ejemplo, en mi familia, por parte de mi abuelo, son muy longevos. Mi abuela o bisabuela, más bien tatarabuela, vivió 97 años. Mi bisabuela vivió 96 años. Mi abuelo ahorita tiene 87 y está como si nada. Entonces, esa parte de la herencia los lleva a que vivan mucho tiempo, que tengan un organismo fuerte. Pero si me voy del otro lado, pues mis abuelos murieron jóvenes, a los 50, a los 60. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de herencia también de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a verse afectado de una u otra forma esta parte de la inteligencia. Tiene que ver mucho con el ambiente. Sabemos que, por ejemplo, educación referente al sur del país, el sistema educativo, el coeficiente intelectual es mucho más bajo que en el centro del país o en el norte, simplemente por una cuestión cultural, una cuestión de ambiente, pero ellos tienen otras capacidades superiores a las de nosotros. Entonces tiene que ver el contexto donde se esté desarrollando ese aprendizaje o esa inteligencia, ¿no? La inteligencia pues es meramente un número que si lo quiero medir, pues bueno, tiene que ser con un efecto terapéutico. Si no, pues no me sirve saber que es superdotado o no, al menos en el adulto o en la situación de la vejez, ¿no? Para ello, pues surgen autores como Robert Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, donde nos mencionaba que había inteligencias lógico-matemáticas, lingüísticas, espaciales, etcétera, 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 las cuales desarrollaban diferentes ámbitos de la vida del adulto. Podían ser muy malos en matemáticas, pero en una inteligencia musical eran buenísimos. Entonces, no solamente voy a medir un tipo de inteligencia que es la cognitiva, sino tendré que evaluar todo ello. Al final a cabo, chicos, este tema es mucho de lectura. Ustedes tienen que darle lectura a cada una de las diapositivas. Yo lo estoy haciendo un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque luego en esta situación son 47 diapositivas, las cuales están cargadas de información y no nos alcanza tanto el tiempo, pero tú sí tienes el tiempo de leer
poco a poco, ir viendo cómo se desarrolla, qué hay de todo ello, para que puedas contestar tu examen de una forma adecuada y por ende pues puedas obtener ese conocimiento. Recuerda que nosotros los adultos no necesariamente tenemos que tener un profesor enfrente que nos dé toda la información. Tenemos que desarrollar estos ámbitos que trabajaremos con los adultos: aprendizaje independiente, un aprendizaje a través de la observación, de la investigación, y desarrollarnos competitivamente ante nuestra situación profesional. Entonces, chicas, chicos, les deseo un grandioso día. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, mándenme mensaje. No entendí esta parte, profe. Les mando una nota de voz o vemos cómo les hacemos para solucionar todo eso, ¿vale? Les deseo un excelente día. Hasta luego.